El título del mensaje de esta mañana es Castillos en la Arena. Y le puse este título porque, bueno, hay dos porqués, ¿sí? Ahora viene el primero, luego irá el segundo porqué. Porque pensando en la arena y en la playa, no es que esté pensando en verano, sino pensando en arena y en playa, mis mejores recuerdos realmente son de cuando niño, poder excavar en la playa y hacer castillos y hacer estructuras de arena, ¿sí? Y siempre, no sé por qué, a cada castillo le hacía como un canal alrededor, hasta que venían las olas y lo tumbaban. Y eso que yo no fui mucho al mar de chico, o sea, para ser muy concreto, mi ciudad quedaba a más o menos 1100 kilómetros de Mar del Plata, que es una de las ciudades costeras más turísticas en Argentina, y a donde algunas veces pude ir con mis padres. Y pude ir con mis padres porque mis padres, o mi padre concretamente, trabajaba en una empresa de autobuses como si fuese la MT, ¿sí? Y cada vez que venía un coche nuevo no se lo ponía enseguida a trabajar, sino que se le salían a hacer kilómetros a la ruta para que el coche sea más dócil para poder manejarlo, ¿sí? Me refiero al autobús. Y por eso tuve la oportunidad de viajar un poco y ir varias veces hacia el mar. Pero mis mejores recuerdos de mi infancia delante del mar eran haciendo castillos de arena. Y esa experiencia la verdad que la he podido disfrutar aquí también con mis hijos, mayormente con mis niñas, que ya no son mis niñas, ya están echando alas. Y ya ahora no quieren hacer castillitos conmigo, pero los mejores recuerdos son de hacer castillos de arena también aquí en la playa con mis hijos, ¿sí? Entonces, en esta mañana el título de este mensaje son Castillos de Arena. Ustedes saben lo que le pasan a los castillos de arena, ¿no? Que viene el agua y los tira muy fácilmente abajo. Así que, muy bien. Dice Hebreos capítulo 12, verso 1, y quiero comenzar con esto en esta mañana. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Me gusta este pasaje de Hebreos. Bueno, la carta de Hebreos tiene para mí dos capítulos que son los que más me tocan y los que más me mueven, o sea, por los que más el Señor me habla. Uno es el capítulo 11 que habla acerca de la fe y otro es el capítulo 12, por lo menos estos primeros versículos. Y la verdad que me gustan mucho las instrucciones que da el autor de Hebreos. Sí, no sabemos realmente a ciencia cierta quién fue el que escribió la carta a los hebreos. Hay varios nombres que dan vuelta por allí, pero no sabemos realmente quién fue el escritor. Pero me gusta porque dice, teniendo tantas personas que han demostrado su fe, y esto lo dice en otra versión de manera así literal, nosotros ahora despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo creo que a veces en nuestra vida es fácil identificar cuál es el pecado, y otra traducción, en vez de usar asedia, usa la palabra enreda. Es como cuando se nos enredan los pies con enredaderas en zonas donde hay mucha vegetación. Eso da a entender acerca del pecado. Sí, que se nos enredan los pies y nos dificulta para poder caminar. Pero el autor no solamente dice, quitémonos el pecado que nos enreda, sino que comienza, y me gusta, comienza con esta declaración, despojémonos de todo peso. Y no está hablando de el que llevamos de manera inerte cada uno, sino de aquel que cargamos en nuestras espaldas, de aquel peso que nosotros mismos nos hemos subido a nuestros hombros y que estamos queriendo llevar en esta carrera.
Y en esta mañana quiero por lo menos darte mi perspectiva de este peso o de esta carga que nos hemos puesto o que hemos decidido llevar en esta carrera. Pero para ser sensato, ninguno puede correr con peso encima, porque la carrera no será una carrera, será una caminata y será hasta donde nos den la fuerza y decidamos tirar las toallas. Entonces, la primera indicación del autor de Hebreo es: despójense del peso, quítense el pecado que les asedia y corran con paciencia. Y como dije en mi última predicación, la palabra que menos me gusta escuchar en mi vida es paciencia. Pero en este caminar con el Señor, en este proceso de ser transformados a la imagen de Él, la palabra que más vamos a escuchar en la Biblia es paciencia. Porque no es inmediato, porque no es instantáneo, porque queremos el milagro ya sobre nuestro carácter, sobre nuestra persona, sobre nuestras circunstancias, pero Dios se toma el tiempo para trabajar con nuestro corazón. Y nos anima a poner nuestros ojos en Jesús, ¿sí? A tomar el ejemplo de Él. Hay un personaje de la mitología griega que cuando estaba pensando en esta palabra vino a mi mente y no sabía cómo se llamaba. Yo conocía un poco de qué iba la historia, pero este personaje se llama Sísifo. Y Sísifo fue una persona que era muy audaz para hacer negocios, muy viva, diríamos nosotros mentalmente, mucha capacidad. Y este hombre no quería morir. Entonces, él intenta engañar a la muerte, ¿sí? Intenta que cuando él muere, su esposa, estamos hablando de la mitología griega, su esposa no haga ofrendas por él, entonces él quede metido en cierta forma en un nivel o en una circunstancia que no baja completamente a lo que denomina la mitología griega como el inframundo, ¿sí? Donde Hades es el señor o el dueño de ese lugar. Y resulta que, bueno, él vuelve a la vida, vuelve a la tierra de los vivos. Entonces, dice que Hermes, otro dios, va, lo busca y lo lleva nuevamente para abajo y lo castiga. Y eso es lo curioso y es la imagen que te quiero compartir. Y el castigo de esta persona consiste en empujar una piedra muy grande, mucho más grande que él y muy pesada, hasta subirla a la cima de la montaña, ¿sí? Este es el castigo de Sísifo, ¿sí? Y es curioso porque este hombre no quería morir, ¿sí? No quería enfrentar la muerte. Y dicen que es paradójico porque su castigo no le permitió nunca alcanzar la paz de poder algún día llegar a morir, sino que cada día empujaba esa piedra hacia la cima de la montaña y cuando estaba llegando, nuevamente esa piedra se le venía abajo. Y así estaba continuamente empujando una piedra día y noche para llegar a la cima de su montaña y cumplir con su castigo. Mitología griega. ¿Sí? Una historia. Pero lo que me resultó curioso de esta historia es la imagen de empujar la piedra. Y saben que Jesús se refirió a cierta actitud de los líderes religiosos de la época de él de la misma manera. Han puesto cargas en los hombros que no pueden llevar y que no son capaces de llevar las personas. Esto decía Jesús acerca de los fariseos y lo dice en el capítulo 23 del libro de Mateo. Dice el versículo 4: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Y sabes que esta imagen de Sísifo se me vino pensando en esta imagen de que Jesús está hablando acerca de los fariseos y los escribas. Son tan grandes las cargas que no es posible llevarlas. Y ustedes las atan a las personas
Y es más, la acusación misma de Jesús es, y ustedes no son capaces de moverla ni con un dedo. Y sigue diciendo el versículo 5 de Mateo 23. Antes, hacen todas las obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filaterias y extienden sus flecos de sus mantos. La versión NBI, que es la versión nueva internacional, usa la misma palabra filacterias, pero en vez de usar la palabra flecos, usa la palabra borlas, ¿sí? Como las que usaban antiguamente incluso los sacerdotes. Y es interesante que hay una aclaración en un comentario acerca de esto, ¿sí? Las borlas significaban en los trajes sacerdotales y en muchos trajes la obediencia a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces la persona poniéndose eso y poniéndose esas cosas en su atuendo, en su túnica, estaba en cierta forma mostrando a los demás que era una persona obediente a la palabra de Dios. Pero las filacterias eran como pequeñas cajas en las cuales ellos guardaban pequeñas porciones de la palabra de Dios. Y es curioso, tú sabes que el Antiguo Testamento, cuando Dios da la ley al pueblo de Israel, habla de guardar la palabra, ¿sí? De poder atesorarla en el corazón. Y dice, la pondrás sobre tu frente y en tus brazos, y habla de eso. Pero la actitud de estos hombres, ¿sí? La actitud de los fariseos, concretamente, en este caso, en el capítulo 23, versículo 5, era hacer ver cuán piadosos y cuán espirituales eran. Y me gusta el pasaje que Jesús está hablando porque directamente ataca la imagen pública que ellos están queriendo dar. No es otra cosa que no hay una actitud del corazón de realmente querer agradar y honrar el nombre de Dios, sino que hay una actitud en el corazón de que sus obras, que lo que ellos muestran ser, sean vistos por los hombres. Y sigue hablando todo este capítulo 23, luego yo volveré a Mateo 23, pero dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Y ahí comienza Jesús a hablarle a la gente acerca de la verdadera actitud del corazón. Pero hay algo que la religión como tal ha hecho en nuestras vidas y es como que un mal que nos ha puesto. Y esto lo compartí muy brevemente un jueves en la reunión de oración. Yo en esta mañana quiero desarrollar mucho más este tema. Pero es el hecho de crear una imagen para mostrar. La religión ha hecho en el corazón del hombre que tengamos que crear una imagen para mostrar. Que lo que somos no alcanza, no llega al listón. Que lo que hay en nuestro corazón, las muy buenas intenciones que podamos tener, no basta. Entonces nos tenemos que esforzar en mostrar una imagen a los demás. Y esta imagen es la que en cierta forma ha hecho que la gente se desengañe, se pierda la credibilidad, pierda el creer, no solamente en Dios, sino también en los creyentes. Porque hemos puesto por encima de todas las cosas la imagen que damos en vez de la persona que somos. Y es la imagen lo que queremos muchas veces mostrar a los demás. Así que esta imagen de Sísifo empujando esa piedra me lleva a pensar en que si nosotros muchas veces no estamos en la misma circunstancia, pero ya no empujando esa piedra de castigo, sino empujando esa imagen que queremos mostrar de nuestra propia piedad, de nuestra propia espiritualidad, de nuestra propia vida buena hacia los demás. La imagen era aquello que los fariseos le daban más importancia en la época de Jesús.
La imagen es aquello que destruyó a la iglesia, no solo como la comunidad de personas, sino también en cuanto a su propia figura de institución. La imagen es lo que llevó un día en una entrevista a Gandhi, ¿sí? A Gandhi a decir: me haría cristiano si no fuese por los cristianos. La imagen es lo que hemos cambiado por una íntima relación con Dios. Porque el hecho de mostrar una imagen, de querer mostrar una espiritualidad, nos hace sentir que tenemos credibilidad delante de los demás y que somos valorados, que somos tenidos en cuenta y que somos personas que los demás respetan. Y perdemos la perspectiva en el hecho de que nos preocupa más la imagen que damos a los demás a la imagen que Dios realmente tiene de nosotros, que es la real y verdadera. La religión ha creado con el tiempo actores que deben esforzarse por desempeñar un papel, por mostrar, ¿sí? Por poder vender lo que hacen, ¿sí? No para con Dios, sino para con el prójimo. Porque en realidad vuelvo a este punto y me encanta el Salmo 139 que habla de lo transparente que somos delante de Dios, que somos una carta escrita que Dios lee y a la cual no podemos engañar. Pero la religión nos ha llevado a ser actores delante de los demás, porque hemos querido aparentar ser buenas personas, hemos querido aparentar ser piadosos, hemos querido aparentar ser muy espirituales, incluso hemos querido aparentar no tener necesidad de nada, de que nosotros por nosotros mismos nos valemos, que mi casa está en orden, que todo está bien, que no pasa nada. Y no nos damos cuenta que intentamos engañar a los demás cuando en realidad a Dios no lo podemos engañar. Y lo peor es que es triste que nos da igual, porque cuando estamos construyendo una imagen, nos da igual lo que piense Dios de nosotros. Y eso es lo triste. Porque en quien yo debería centrar realmente mi vida y entender qué es lo que quiere su corazón para mi corazón, yo puedo totalmente pasar de él y tratar de fingir adelante de los demás lo bien que estoy. Y esa imagen va con nosotros a donde vamos. En definitiva, lo que buscamos de las personas es la aprobación, el respeto, el valor, el aplauso, la aceptación de los demás. Jesús atacó muy fuertemente este problema y en eso me quiero centrar yo un poco en esta mañana, que Jesús atacó fuertemente el problema de la imagen que damos a los demás. Me encanta leer el Sermón del Monte y te invito a que lo puedas leer en esta semana con estos ojos, ¿sí? Jesús en el Sermón del Monte, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 completo de Mateo, va a hablar de la diferencia que hay entre la intimidad tuya con Dios, en lo que tú eres en tu esencia, en tu interior, en tu persona, y lo que tú quieres mostrar a los demás. Y es tan difícil porque Jesús no solamente está reconociendo de que hay una falsa imagen que el pueblo o la gente está queriendo mostrar a los demás, sino que en realidad han sido mal enseñados acerca de qué es lo que Dios está pidiendo en realidad. Y Jesús no solamente tiene que decir, oíste que fue dicho,
sino que tiene que en cierta forma, como se dice hoy en día, desconstruir ese pensamiento para poder construir un pensamiento nuevo. Por eso Jesús va a comenzar el Sermón del Monte, más allá de las bienaventuranzas, Él va a hablar de la sal, de la tierra, la luz del mundo, y va a comenzar ya hablando acerca de la ley. Y luego de eso va a comenzar en cada una de esas pequeñas porciones que tenemos dentro de los capítulos 5 al 7 a decir, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Por qué? Porque la intención está mal. Porque si tú usas simplemente la palabra o la ley o lo que está escrito como algo con lo que te puedes justificar y te puedes mostrar bueno delante de los demás, estás perdiendo la intención. Por eso Jesús transforma cada declaración en algo más profundo, declarando y mostrando que, ¡ala!, no somos tan buenos como pensamos. ¡Ala!, que en tu corazón también hay pecado. ¡Ala!, que tú crees que el asesino es aquel por matar a alguien, pero tú cuando le estás deseando el mal a otro, también estás siendo un homicida. Entonces, Él va a llevar la palabra que fue en cierta forma usada para justificarse y para declararse bueno a una profundidad que te haga conocer tu corazón. Y luego de estos primeros versículos, cuando empiezan con las prácticas religiosas, ¿sí?, las limonas, la oración, Jesús va a decir, no sean como los hipócritas. Jesús va a hablar en todo este pasaje lo que es la imagen real que yo tengo de mí mismo y la imagen que yo quiero mostrar a los demás. Por eso es tan importante de que podamos entender que si simplemente estamos construyendo castillos de arena para que se vean bonitos, para que la gente nos aplauda, para que nos reconozcan, para que piensen que simplemente todo está bien, eso se derrumba, porque no tiene sustento. Porque cuando te dedicas a crear una falsa imagen de ti mismo, en realidad estás creando algo que en alguna circunstancia de la vida se va a venir abajo. Y lo peor, que el único que queda en descrédito eres tú. Porque en lo que decías confiar, en lo que decías creer, en lo que decías tener cimentada tu vida, en realidad no está. Porque en vez de dedicarte a plantar raíces profundas en la tierra, has creado una ilusión óptica para los demás. Y eso era lo que pasaba en la época de Jesús, en la vida espiritual y religiosa del pueblo de Israel. Y Jesús, quiero animarte a leer el Evangelio con los ojos críticos de ver cómo Jesús ataca la falsa espiritualidad de la gente para hablar de una verdadera espiritualidad basada en la sinceridad y en la transparencia delante de Dios. Léete estos capítulos de Mateo y ve cómo Jesús habla acerca de la verdadera identidad del Hijo de Dios. Es más, Jesús, volviendo al tema de los fariseos, Jesús no solamente tuvo oportunidades de atacarlos en público y básicamente de llamarlos falsos, hipócritas, sino que, como decía hoy, ha cogido todo un capítulo del Evangelio de Mateo, el capítulo 23, para hablar acerca de ellos. Y comienza hablando de cosas pequeñas y yendo hasta lo más profundo, y a tal profundidad que comienza a decirles, vosotros sois como sepulcros blanqueados. Por fuera, todo lindo. Por fuera resplandecéis, por fuera estáis bonitos, pero por dentro estáis llenos de pudrición. Y es curioso porque la parábola de las dos personas que van o que suben al monte a orar,
Jesús termina, ¿qué? Justificando al gentil que se humilló realmente de corazón y que derramó su corazón delante de Dios. Es curioso porque en la parábola de la ofrenda, donde van todos los ricos y echan el dinero en la ofrenda haciendo tocar trompeta, Jesús resaltó la fe de la mujer que dio todo su sustento. Es curioso porque en muchas circunstancias como esta, Jesús dijo, no es lo que muestras a los demás lo importante o lo que haces para que otros te vean, sino lo que hay en tu interior de verdad. Y es ahí donde el Señor nos invita a construir en nuestro interior. Porque construir imágenes, construir fachadas, construir apariencias, las podemos hacer y podemos engañarnos unos a otros y está bien. Pero, ¿qué vamos a lograr? Que la casa se venga abajo. Porque nos vamos a pelear, nos vamos a envidiar, vamos a hablar mal unos de otros, vamos a criticar las actitudes de aquel, porque en vez de estar construyendo raíces y fundamentos en una relación íntima y personal con Dios, nos vamos a dedicar simplemente a hermosearnos el rostro, a ponernos un poquitito de maquillaje y a mostrarle a los demás nuestra mejor versión de sí mismo. Es curioso que la hipocresía sigue siendo algo que ha estado por mucho tiempo dentro del cristianismo, de la iglesia. Y cuando digo de la iglesia hablo en general, mientras éramos toda una sola iglesia, luego cuando se dividen protestantes de católicos, pero el hecho de querer aparentar ha seguido siempre teniendo presencia dentro de la iglesia. Y es curioso que hoy en día la hipocresía la hemos disfrazado hasta de cosas entre comillas buenas, porque le hemos cambiado el nombre y en vez de que parezca algo tan fuerte como que alguien te diga hipócrita, hoy lo hemos catalogado como un simple postureo y está todo bien. Porque hoy en día que yo haga esta imagen así en el mundo es muy conocida, ¿sí? Es hacerse una foto de sí mismo, un selfie y poder publicarlo. Pero cuando estamos haciendo ese postureo de querer mostrar a los demás o lo que estamos haciendo o dónde estamos o lo que queremos mostrar que somos, en realidad estamos vendiendo, ¿qué? Una imagen. Una imagen. Y esa imagen muchas veces no concuerda con lo que pasa con nuestro corazón. Hay familias que se hacen la fotito todos felices y en 3 semanas están peleando. Hay gente que se hace la fotito linda en la iglesia y en 3 semanas no parece creyente. Hay gente que simula hacer cosas que en lo interior de la realidad no lo son. Y todo porque se ha sembrado en nosotros esa pequeña semilla que lo que somos da vergüenza, pero lo que quiero mostrar me da el aplauso o el reconocimiento de los demás. Jesús premió la autenticidad. Jesús habló mucho de la autenticidad. Es más, no hemos hablado mucho acerca de esa higuera que Jesús maldijo porque debería tener fruto y no tenía fruto. Pero Jesús no estaba condenando a la higuera por no tener fruto, sino por aparentar. Y si supiéramos nosotros que cuando nosotros aparentamos, no solamente nos estamos condenando a nosotros mismos, sino que estamos condenando a la iglesia donde estamos, al lugar donde servimos, y no nos damos cuenta porque estamos creando una falsa imagen de lo que somos en realidad. Y Jesús nos llamó a ser auténticos. Lamentablemente, a veces es más fácil hacer el postureo espiritual
que ser auténticos y ser sinceros. La sinceridad trae vergüenza. La sinceridad muchas veces trae vergüenza. Y nadie quiere pasar vergüenza. A nadie le gusta que lo señalen. A nadie le digan, ¿cómo hiciste esto? Y hay vergüenza buena y hay vergüenza mala. La vergüenza mala es cuando hacemos algo que obviamente ha estado mal y que la gente nos puede acusar. Pero hay una vergüenza que yo puedo definir como buena, que es la que nos anima a ser completamente sinceros y transparentes delante de los demás. Y que esa vergüenza, aunque al principio tiene un sabor amargo, al final trae libertad. Porque cuando tú eres transparente y eres sincero, tú tienes libertad. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana fue para mí muy transformador para esta mujer. Y no fue tanto por el hecho de el diálogo de si adoraremos en este monte, o si el dame de beber, o si tú eres la fuente de agua viva, sino porque la mujer tuvo una actitud de sinceridad delante de Jesús. Cuando Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Y ella le dijo, con mucha vergüenza, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho. Jesús le conocía la historia. Y te la conoce a ti, me la conoce a mí. Pero pareciera que nosotros creemos que Jesús no sabe nada y que lo podemos maquillar y ya está. Bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y es curioso que cuando la mujer vuelve a su aldea, ella comienza a hablar de lo que Jesús le había dicho, ¿sí? Me dijo todas las cosas y está haciendo referencia a ese momento de autenticidad de ella delante de Jesús. No tengo marido, bien has dicho. Y por esa palabra dice la Biblia que muchos creyeron, porque hubo una transformación profunda en el corazón de ella cuando fue sincera delante de Jesús, pese a la vergüenza, pese a la humillación, pese a la condenación que las personas podrían arrojar hacia ellas. Cuando Adán y Eva pecan en el huerto, lo primero que hacen, ¿qué es? Esconderse. Porque cuando hay vergüenza, nos escondemos. Y esa vergüenza, ese esconderse, comienza con esa primera pregunta que le hace Dios. ¿Dónde estás? Y no era porque Dios no sepa dónde estaba Adán y Eva, sino porque quería que Adán y Eva reconozcan dónde están. Y creo que ese gen desde el huerto ha venido en nuestras vidas metido porque buscamos esconder a los ojos de los demás lo que nosotros catalogamos como malo. Buscamos decorar o hacer más lindo a la vista de los otros las cosas que nosotros catalogamos como que no son tan buenas. Y es más, nos esforzamos por reforzar la mejor parte de nuestra imagen. Y no nos damos cuenta que aunque podamos cambiar a la vista de los demás lo que hay de malo, no lo podemos cambiar ni a nuestros propios ojos ni a los ojos de Dios. Hay 2 pasajes que me llaman mucho la atención y que me hacen pensar en qué pasaría si lo practicáramos hoy en la iglesia. El primero está en Marcos capítulo 9. O en Mateo 5, 27. La versión de Marcos es un poquito más larga y quiero leer esa versión y dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Y no creas que
lo de hacer tropezar está haciendo tanto énfasis en hacerle caer en pecado o en llevarles por el mal camino, sino simplemente en toda esta enseñanza de la falsa imagen, del proyectar algo distinto a lo que somos, al querer mostrar una espiritualidad distinta a la que tenemos, ya eso es hacer tropezar. Pero sigue diciendo, si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno. Salto al 45. Y si tu pie te fuese ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo los dos pies ser echado en el infierno. Y salto al 47. Y si tu ojo te fuese ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los dos ser echados en el infierno. ¿Qué pasaría si hoy aplicáramos este pasaje? ¿Alguien lo ha pensado? Porque normalmente de esto no hablamos. De esto no hablamos. Porque lo que avergüenza se esconde. Lo que da vergüenza se esconde y no se muestra. Mira si no llamarían la iglesia de los mutilados. El que no está cojo está sin una mano o sin un ojo. Y peor la llevaría el que no tenga los dos pies, las dos manos y los dos ojos, porque pobre ha tenido mucha ocasión de caer. ¿Tú crees que Dios quiere la mutilación? Pero qué libertad tan grande sería si dentro de un domingo tú me apareces con la mano cortada o con un ojo menos o con un pie menos. Porque me estarías diciendo, yo soy pecador, yo peco. Yo no soy perfecto, porque nos queremos mostrar como perfectos en la casa de Dios y no nos damos cuenta que somos una comunidad de enfermos, que lo único que estamos haciendo es transitar el camino de la recuperación y de la transformación. Pero seguimos siendo una comunidad de enfermos. Pero no, es más fácil ponerle maquillaje, adornarlo, y aquí no ha pasado nada. ¿Qué imagen yo quiero mostrar a los demás? Y perdóname, yo ya no quiero ser más perfecto. Porque si yo soy perfecto, te voy a invitar a ti a ser perfecto. Y si tú eres perfecto, vas a obligar a los demás a ser perfectos. ¿Y qué te voy a enseñar? Miénteme, que es mejor que mostrar la verdad. Porque me encantan las palabras de Pablo en el capítulo 3 de Romanos. Por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Porque nos creemos buenos, nos creemos los buenos de la historia y nos olvidamos que estamos en la misma situación. Redimidos, sí. Salvados, sí. Pero aún luchando con nuestra naturaleza de pecado. Y eso, que seamos auténticos, no es carta libre para decir, bueno, ahora voy a pecar, total, si ya todos saben que me gusta robar o que me gusta mirar pornografía o que tengo problema con decir la verdad. No es carta verde para pecar, pero no es querer mostrar una imagen que no estamos dando o que no tenemos. Porque es construir cosas de mentira. Por eso me gusta este pasaje, porque digo yo que si lo aplicaríamos, como dice una famosa serie de televisión, aquí no hay quien se salve. Así se llama, ¿no? Aquí no hay quien viva, se llama, ¿no? Pero aquí sería, aquí no hay quien se salve. Ahora, el segundo pasaje
El segundo pasaje no es tan drástico, no requiere ninguna mutilación, no requiere el sufrimiento de perder una mano o de perder un pie o de perder un ojo. Pero te digo que es más difícil que este otro. Vete conmigo a Santiago capítulo 5, vamos a leer nada más que 2 versículos de este pasaje. Santiago capítulo 5. Dice el versículo 15 y el versículo 16. Yo quiero poner la atención en el 16, pero voy a arrancar desde el 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Sí, está hablando este pasaje acerca un poco de la oración, y que dice que si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por el enfermo. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Pero fíjate que dice el 16, porque este tampoco está en la Biblia de todos, este no figura en la Biblia, ¿vale? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y yo sé que la palabra ofensas te va a llevar a pensar a cuando tú le has hecho algo a tu hermano, pero en realidad la palabra ofensas es la palabra pecados, porque ese término ofensas es el mismo término que Jesús estaba utilizando en la oración del Padre Nuestro cuando dice, y perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero si tú lees otra versión como la NBI o cualquier otra traducción, la palabra es confesaos vuestros pecados los unos a los otros. ¿Y haced qué? ¿Murmurar? No, orar. Orad los unos por los otros. Porque si tú te das cuenta que tú eres tan pecador como el que tienes adelante, ¿qué vas a decir? ¿Que eres mejor que él? Ah, no, yo peco distinto. Yo peco con santidad. El pecado es pecado. Ya sea que te dé risa o ya sea que te llenes la cara de admiración. Pero ante los ojos de Dios el pecado es el pecado. Nosotros hemos hecho categoría para sentirnos mejor, ¿sí? No es lo mismo el que dice mentiritas blancas que el que homicida a alguien. El pecado es pecado. Y la actitud del pecado es la rebelión en contra de Dios, nada más que eso, la indiferencia hacia Dios. Pero, ¿te imaginas si practicáramos este versículo en la iglesia? Y no estoy diciendo que vengan a hablar conmigo y que me confiesen los pecados, porque yo no soy el cura para que me confiesen los pecados. Estoy hablando de si tendríamos la capacidad de sentarnos con otro y admitir cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras tendencias al pecado, qué cosas no podemos manejar, qué cosas nos tienen atrapados. Va a doler más que te corten una mano, te aseguro, porque mostrarte vulnerable y con vergüenza delante de los demás no te va a gustar. Hace 6 años atrás participé de una conferencia para hombres, no era acá, era en otro país, y el tema hablaba de... Básicamente era en inglés la conferencia, me enteré de un 50%. Pero básicamente hablaba de la actitud que tiene el corazón hacia Dios, ¿sí? Y cada día luego de las ponencias de la palabra, o sea, de las predicaciones, teníamos un tiempo en grupos pequeños y había algunas preguntas muy específicas para ir respondiendo desde la actitud de nuestro corazón hacia Dios. Y fue curioso porque me encontré en un grupo de unas 8 personas con las que me reuní cada día de la conferencia, y un día no conocía a nadie salvo uno que era un amigo mío que me había llevado a esa conferencia. Sí, en mi grupo estaba mi amigo, yo y un montón de desconocidos. Pero un día, delante de todo ese grupo,
yo le hablé de un hábito de pecado que yo tenía, que no podía controlar y que desde mi juventud yo venía luchando. Y yo lloraba de vergüenza y me daba vergüenza decirlo, pero en la medida que yo confesaba mi pecado, Dios traía libertad a mi vida. Porque en la confesión hay libertad. Porque si confesamos nuestros pecados, no tu hermano, sino Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es más, la dinámica de ese grupo era que luego una persona iba a seguir en contacto conmigo y yo tenía que seguir, entre comillas, rindiendo cuenta de cómo iba con eso. Pero yo lo pude confesar. Yo lo pude decir y aunque se me partía la cara de vergüenza y yo decía, ¿qué va a pensar esta gente de mí? Y ¿sabes qué? Ellos decían, yo estoy igual, yo estoy en las mismas circunstancias, yo no tengo esto, pero tengo esto otro. Y si aprendemos a ser transparentes delante de los demás, vas a construir realmente sobre un fundamento fuerte, que es tu propia persona, tu propio interior, la imagen que Dios puso en ti de sí mismo, en tu propia personalidad. Y eso trae más libertad que construir castillitos de arena. Por eso, podemos elegir o practicamos Marcos capítulo 9 y a partir del domingo que viene venimos, ya cada uno sabe a qué le cortamos, o podemos practicar Santiago y tener la capacidad de ser auténticos unos delante de otros. Porque la autenticidad es lo que nos da credibilidad, es lo que nos da paz con Dios y es lo que el diablo no puede usar para acusarte y para condenarte y para hacerte decir que estás en pecado. Voy terminando, ¿sí? Hay un libro que me gustaría recomendar, lo está leyendo mi mujer y yo lo quiero leer cuando ella lo termine. Nos peleamos por los libros, entonces mejor que ella termine y leer yo. Que se llama El don de ser tú mismo. ¿Vale? Es muy fácil, lo puedes buscar en internet, puedes ir a una librería. El don de ser tú mismo. Y básicamente el autor del libro, y no te voy a contar mucho para que lo compres, ¿no? Voy sin comisión, pero quiero hacer propaganda. El autor habla de el yo privado que cada uno de nosotros tenemos y el yo público que cada uno de nosotros construye. Y que cuanto más distante está el yo privado del yo público, más difícil es mantener la imagen que estamos queriendo mostrar a los demás. Pero al contrario, cuanto más trabajamos en acercar el yo privado al yo público, más fácil es ser nosotros mismos delante de los demás. Porque no tenemos nada que ocultar. Porque las intenciones los demás las van a conocer. Sí, yo sé que hay cosas que los demás no ven, que el único que ve nuestro corazón en realidad es Dios. Pero ¿qué es lo que nos motiva a ser como somos en nuestra imagen pública? El reconocimiento, la autoestima, el valor que nos pueden dar los demás, el hecho de sentirnos amados, el hecho de sentirnos aceptados. ¿Qué es lo que podemos lograr si ponemos el énfasis en el yo público en vez de el yo privado? Podemos construir para un fracaso y es lo que realmente la Biblia nos quiere alentar a no hacer. Dice Filipenses capítulo 1, la oración de Pablo,
por los creyentes de Filipo y dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesús. Este pasaje tiene mucha gracia de Dios, porque si Pablo hubiese dicho primero irreprensibles y después sinceros, habría cierta cuota de, si no cumplimos, tenemos mucha reprensión. Pero Pablo usa la palabra primeramente sinceros, y partiendo de esa sinceridad, el ser irreprensibles. Todos me imagino que saben de dónde viene el término sinceridad, ¿sí? Algunos hablan de que la palabra sincero viene del latín y que significa concretamente sincera, sincera. Y algunos lo apuntan hacia el tema de la miel, que cuando la miel es totalmente pura no tiene nada de cera. Pero a mí me gusta más otra imagen que me han dado sobre esto de la cera y me parece más linda. Dice que antiguamente se hacían muchas esculturas, ¿sí? Normalmente en mármol, en granito y todas esas piedras duras, y que cuando alguien le daba al martillo con el cincel más de lo debido o pegaba mal, producía pequeñas grietas o producía zanjas o producía algo en el material que ya a los ojos de la gente no iba a ser agradable. Entonces estos artistas lo que hacían era coger la cera en su estado puro y rellenar estas pequeñas fisuras o estas pequeñas canaletas con la cera para que la estatua o la figura que estaban haciendo se muestre completamente bien. Y dice que había llegado a tal punto la práctica esta de completar y reparar cualquier error con estas cosas, que en determinado momento, para saber si esta obra de arte tendría cera o no tendría cera, lo que hacían era ponerla al sol, porque la luz del sol con su calor derretía la cera y tú podías ver realmente si esta estatua estaba perfectamente bien o estaba simplemente acomodada con cera. Y yo quiero animarte que tú delante de Dios puedas ser sincero, sincera, que no quieras maquillar, que no quieras tapar, porque a Dios no se le escapa ni una grieta que Él no la sepa. Pero también te quiero animar que delante de tus hermanos tú puedas ser sincero o sincera. Porque si simplemente nos dedicamos a mostrar una fachada distinta de la que somos, estamos vendiendo algo que no existe, que no es. Y no se trata simplemente de ocultar pecado, sino se trata de muchas veces tapar infelicidad, tapar frustración, tapar fracasos o tapar carencias en nuestra vida o tapar cualquier cosa que nos produzca dolor en lo interior, pero que no estemos dispuestos a sacarlos afuera. Termino con esto. Ayer estaba caminando con mi perro y pensando en esto y orando, me trajo el Señor a mi mente, o vino a mi mente, no sé, no puedo decir que fue el Espíritu Santo, pero vino a mi mente el pasaje de los dos cimientos. ¿Sí? Todos conocemos la parábola de los dos cimientos. El hombre que construye en la piedra y el hombre que construye en la arena. Si construyes una falsa imagen, estás construyendo en la arena. Será muy rápido, será muy bonito, será muy fácil,
pero estás construyendo en la arena. Y cuando venga una tormenta, cuando venga una ola, cuando venga una circunstancia difícil, esa construcción caerá. Pero si estás construyendo en la piedra, que eres tú mismo, y voy a quitar de lado la figura que siempre hacemos de la piedra como Jesús, pero si estás construyendo en tu propio carácter, en tu propia persona, en quien realmente eres tú, todo lo que hagas en esa piedra, todo lo que construyas, que cambies, que repares, quedará allí. El agua no se lo llevará. Te invito a buscar la autenticidad, a buscar esa oportunidad de ser transparente. No digo que delante de todos te puedas contar todos tus pecados o todas tus debilidades o todas tus cosas, porque tampoco creo que quieras que todo el mundo sepa, pero te invito a buscar personas con las cuales ser transparentes y que puedan orar por ti y que tú puedas orar también y recibir, como dice el autor de la carta de Hebreos, sanidad. Porque en la confesión, en la vulnerabilidad, en la transparencia, hay sanidad. Porque Dios perdona, sana y transforma. Oramos. Señor, yo cuando te veo en tu palabra no te veo queriendo agradar a las personas. No te veo queriendo buscar el favor de los líderes religiosos, ni mucho menos haciendo que todos te quieran seguir por dar palabras bonitas o simplemente por mostrarte guay ante los demás. Señor, yo veo que en la palabra tú eras auténtico con lo que decías y con lo que vivías. Y Señor, así quiero ser yo. Yo quiero caminar en la autenticidad de tener una intimidad contigo que me lleve a forjar un carácter, una personalidad, una transformación en mi vida que venga solamente de tu espíritu y no de lo que yo quiero mostrar a los demás. Señor, ayúdanos a poder bajar las máscaras, a poder quitar las caretas, a poder ser sinceros delante de los demás, porque en nuestra debilidad, Señor, en nuestra debilidad actúa tu poder fortaleciéndonos. No en nuestra capacidad de imitar, sino que en nuestra debilidad. Y Señor, que tú uses esa transparencia y esa debilidad, esa capacidad de mostrarnos a los demás tal como somos, para poder ser ejemplos de fe, de transformación, de obediencia a ti y de amor. Señor, ayúdanos a ser transparentes, ayúdanos a ser auténticos, ayúdanos a no mostrarnos con cera delante de los demás, sino poder mostrarnos tal y como somos y que en esa veracidad de lo que estás haciendo en nosotros podamos gloriarnos de ver tu obra en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Silvia, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor, me encanta decir, haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz.